Muy buenos días. Muchísimas gracias a los organizadores, al doctor José Miguel Escamilla, al doctor José Morales, al doctor Jaime Morales y al doctor Bautista Hoyos por esta invitación. Después de esta excelente exposición del doctor acerca de los esteroides y las combinaciones en el asma, vamos a seguir con la eficacia y seguridad de los esteroides en la enfermedad alérgica. Ya, también me viste cómo es. Este para adelantar y este. Oh, ok. Ok. Nosotros sabemos que realmente a nivel general los esteroides broncopulmonares tienen mayor adherencia al tratamiento en niños que los esteroides intranasales. Los niños son un poco más renuentes en la aplicación de estos medicamentos, ya que con las inhalocámaras se facilita mucho más la aplicación de estos medicamentos y a veces encontramos muchos obstáculos. Llama la atención esta diapositiva que les traje de Santos de Palo. Ahora actualmente yo vivo en la ciudad de Montería, hay una exposición, así se llama, Santos de Palo. Me llamó la atención porque cuando estaba preparando la conferencia observo la cantidad de figuras a las cuales cada persona, de acuerdo a la devoción, le pide un santo diferente y va a obtener lo que le pide. Igual vamos a obtener nosotros con los diferentes esteroides. Nos acomodamos al que mejor, como uno dice, al santo que más alumbre. Aquí tenemos cuáles son los objetivos que vamos a seguir. Hoy en día los esteroides son el gold estándar en el tratamiento de la rinitis alérgica, son seguros y eficaces. Se utilizan mucho en la rinosinusitis y en la poliposis nasal. Tienen una biodisponibilidad menor que los esteroides por vía oral. Tienen un buen perfil de seguridad a lo largo de 30 años de experiencia en su uso. Tienen una acción, un inicio de acción rápida. La eficacia clínica en 24 horas es aceptable. Es eficaz su uso en síntomas tanto nasales como oculares. El perfil de seguridad y tolerabilidad es aceptable. Adecuada selectividad. Y vamos a encontrar que los efectos de estos esteroides vamos a observarlos en diferentes fases de la inflamación. En la primera fase van a disminuir el edema de la mucosa, disminución de la fuga de capilares, disminución de la concentración de células cebadas y la disminución en la liberación de los eosinófilos. Estos van a llevar al control de la famosa tetrada rinítica, como es la rinorrea, la obstrucción nasal, los estornudos y el prurito. Es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en las diferentes fases de la inflamación vamos a obtener mayor o menor resultado de estos medicamentos. Recordemos ya lo que hemos visto en muchas ocasiones, que la respuesta alérgica tiene una fase temprana y una fase tardía, que en la fase temprana van a estimularse las células cebadas y en la fase tardía van a intervenir otra serie de mediadores de la inflamación que son las citoquinas y las moléculas de adhesión que van a llevar a la congestión y la inflamación persistente. Los esteroides nasales tópicos son potentes antiinflamatorios, tienen un efecto genómico que actúa en horas, pero también tiene un efecto que no es genómico, que actúa en minutos, aunque si bien sabemos que ellos no son los que
controlan la fase inmediata de la inflamación, sí van a influir muchísimo. Inhiben a las proteínas de activación de las membranas celulares y disminuyen la liberación, como lo decíamos, de los mediadores químicos. El mecanismo de acción implicaría entonces un comienzo lento de su efecto en los síntomas de la rinitis alérgica estacional. Sin embargo, algunos autores y muchos metaanálisis y estudios demuestran que el comienzo de los síntomas de la rinitis es mucho más precoz. Aquí tenemos la parte genómica y en la segunda fase. Bueno, en cuanto a la biodisponibilidad, existen muchísimos esteroides que, de acuerdo a la biodisponibilidad, va a tener mayor o menor efectividad. La biodisponibilidad sistémica se da por la suma de la absorción a nivel nasal e intestinal, depuración inicial a través del metabolismo hepático. ¿Qué es esto? Que 30% del depósito nasal se une al receptor glucocorticoide, un 70% se degrada a través del hígado, y hay algunos de estos esteroides que se metabolizan, tienen una biodisponibilidad mayor, como es la triamcinolona, que es un 80%, la budesonida un 90%, y la fluticasona, mometasona y la ciclesonida, que son los últimos esteroides que han salido en la escala evolutiva de los esteroides, en un 99%. Todo esto depende de la forma como vamos a utilizar el inhalador. El inhalador nasal, que lo coloco aquí, para que me salga el chusito. El inhalador nasal, al aplicarlo, observamos que una fracción estragada, una serie pasa, el chusito aquí de acá, esto aquí, ok. Está bloqueando aquí, no todo un Ok. Esas son las nuevas tecnologías. Es tragado, una parte se metaboliza por el hígado y se excreta, y una parte muy mínima es la que va quedando, más o menos el 30% queda a nivel nasal. De los medicamentos que menor biodisponibilidad sistémica tienen es la ciclesonida con el 0.1%, la fluticasona y el fluorato de propionato, la mometasona menos del 0.1%, la budesonida 34%, la beclometasona 44%, la triamcinolona 46% y la flunisolida 49%. En cuanto a la lipofilidad, que es la capacidad taxonómica de permanecer en el sitio de aplicación, esto favorece al depósito en el tejido respiratorio, produciendo una mayor concentración y adhesión de afinidad prolongada con el receptor glucocorticoide. Algunos esteroides tienen una menor interacción con el glucocorticoide y por lo tanto vamos a tener un menor efecto adverso, como son la ciclesonida, la fluticasona y la mometasona. Como todo medicamento, los esteroides, así como lo hemos visto, tienen algunos efectos adversos, como son la epistaxis, la irritación nasal y faríngea, la sequedad de mucosa nasal, algunos producen tos, estornudos, otros con efectos similares pueden producir efectos locales similares al placebo, que en algunas ocasiones son autolimitados al suspender el medicamento. En un estudio de 126 pacientes con rinitis, con
uso de corticoides por 3 meses se observó más o menos un 9% de epistaxis. Esto es una de las quejas más frecuentes de las madres y en muchas ocasiones nos llega un niño en los cuales está en tratamiento con corticoides y a la madre se le olvida y dice, no, mi niño está sangrando. Simplemente nosotros tenemos que tener en cuenta qué tiempo lleva usando el niño el esteroide nasal y además en esto va a participar otros factores como vamos a observar mucho más adelante. Los efectos adversos aquí los observamos en este estudio de Joaquín Sastre, la epistaxis, la congestión nasal en la faringitis, la disfonía es muy frecuente, pero vamos a observar que todo esto está relacionado con la técnica de aplicación de estos medicamentos. La epistaxis y la resequedad de la mucosa, el adelgazamiento de la mucosa, también está relacionado con el tiempo de uso del medicamento. Hay pacientes que llevan usando entre 1 año y 3 años el esteroide nasal y lógicamente estos esteroides a mayor uso, mayores efectos secundarios van a tener. Una técnica, como les decía, una técnica inapropiada que vamos a observar posteriormente. Aquí tenemos la lista de los efectos locales. En cuanto a los efectos mayores, en algunos hemos encontrado atrofia de la mucosa nasal. Pero nosotros observamos, yo que veo pacientes adultos y niños, esta atrofia de la mucosa nasal también muchas veces está relacionado con la edad del paciente. Y a veces el paciente no lleva un tiempo prolongado de uso de corticoides, pero es un paciente adulto que por su estado fisiológico va a producirse una atrofia de la mucosa y al utilizar los esteroides se potencializa esto. Son muy escasos los casos de perforación septal, pero sí se ha observado que en estudios después de 6 años se ha presentado. La UAO tiene unos tips importantes que tenemos que tener en cuenta para evitar producir ciertos efectos adversos en estos pacientes. Yo creo que el doctor Serrano, como va a hablar posteriormente de dispositivo, nos va a ampliar esto. El uso adecuado del spray nasal, limpiar la nariz, retirar la tapa, agitar la botella, probar el spray 1 o 2 veces para que salga el medicamento, inclinar la cabeza y exhalar lentamente por la nariz. Esto se lo podemos indicar a los pacientes en el consultorio en minutos. Es importante porque muchas veces le dábamos las indicaciones al paciente que con la mano derecha se aplique el inhalador con la mano hacia la fosa izquierda y con la izquierda la mano derecha. Eso es muy complicado para el paciente. Es mucho más fácil decirle que apunte hacia la oreja y entonces ahí no hay equivocación. Sea con la mano que sea, el paciente va a apuntar directamente hacia la oreja para que al escurrirse a través del septum el medicamento no sea deglutido, permanezca mayor tiempo en la fosa y no produzca los efectos adversos que siempre encontramos. Estudios controlados, estos son unos estudios controlados con mometasona, en los cuales se le administraron a pacientes entre 100 y 400 microgramos y encontraron que no había supresión del eje hipotálamo-hipófisis. Más de 29 estudios a lo largo y corto plazo en niños y adultos han encontrado un impacto significativo en la función del eje hipotálamo-hipofisiario. Estos son los diferentes estudios, estos con la fluticasona, con la ciclesonida de los últimos esteroides, con dosis de 200 microgramos en 663 pacientes.
Este es otro estudio de la ciclesonida. En la mayoría de los corticoides nasales a dosis recomendadas hemos observado que no hay efectos, alteración en el crecimiento. Se sabe que la beclometasona de los esteroides es el que más retraso produce en los niños, pero generalmente se llega a recuperar y no afecta la talla final. Este es otro estudio en los cuales se ha demostrado que la densidad ósea tampoco se altera con el uso de los esteroides intranasales. Entonces, ¿cuál es el corticoide mejor? Así como los santicos, cada cual escoge el santo que le gusta. Con los datos actualmente disponibles no se puede decir que hay un corticoide tópico que sea de mejor o mayor aceptación. Todos funcionan con igual eficacia. Desde el punto de vista de seguridad, se puede afirmar que son similares, aunque, como hemos comentado, depende de la biodisponibilidad sistémica y no es igual en todos. En niños, la beclometasona a largo plazo se debe aplicar con precaución por su posible efecto sobre el crecimiento. Hay un estudio en el que se compara la preferencia por parte del paciente en el uso de varios esteroides intranasales basado fundamentalmente en sus características organolépticas. Los resultados en todos estos estudios fueron que 54.7% de los pacientes prefirieron la triamcinolona. En Europa la triamcinolona se administra en niños mayores de 4 años. Un 24% prefirieron la mometasona y un 64% de los pacientes indicaron que cumplían mejor un tratamiento con triamcinolona frente a un 54.7% con fluticasona y 49.5% con mometasona. En cuanto a los efectos oculares, está plenamente demostrado que los esteroides tópicos nasales mejoran los síntomas de la conjuntivitis alérgica. En un estudio, mejoran los síntomas de la conjuntivitis y que no producen efectos colaterales cuando se utilizan a dosis terapéutica. Se observó además en un estudio de 251 niños a dosis de 100 microgramos de mometasona por un año que no hubo cambios en la presión intraocular. También en otro estudio encontraron que la fluticasona a 110 microgramos en los estudios de fondo de ojo o fundoscopia no encontraron alteraciones o fueron similares a los practicados con placebo. En cuanto a la conjuntivitis, se analizan estudios comparativos de eficacia con esteroides nasales frente a los antihistamínicos y se ha demostrado, como lo he dicho en las otras charlas, que los esteroides son el gold estándar de la rinitis alérgica, pero a su vez nosotros sabemos que los pacientes que tienen rinitis pueden cursar con rinoconjuntivitis y esto va a mejorar la inflamación de los conductos nasolagrimales, disminuyendo la congestión ocular y va a disminuir la congestión a nivel ocular. Esto se quedó pegado. Se quedó pegadito. Es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta, hablando en cuanto a cuál es el medicamento ideal, todos son buenos, pero nosotros nos debemos ajustar al medicamento que tenemos disponible en el sitio que estemos, el costo-beneficio del paciente, si está utilizando el paciente otros medicamentos,
porque un paciente que tiene rinitis y que tiene asma, que está recibiendo dosis altas de esteroides por vía inhalada y nosotros le vamos a agregar un esteroide nasal, vamos a potencializar el efecto de estos corticoides. Esto lo vimos por acá. Todo esto que hemos comentado están en las guías, donde nos hace mucho énfasis que los corticoides son la primera línea de tratamiento en la congestión y es el principal, el principal síntoma de la rinitis alérgica. Lo dicen las diferentes guías. Los corticoides intranasales son la primera línea. Pueden impedir la aparición de otras comorbilidades como la sinusitis, la rinitis, la otitis. Tienen un nivel de evidencia A frente a los otros medicamentos, como lo explicaba ayer el doctor Egea. Estos son numerosos estudios que por la premura del tiempo no me voy a poder poner en detalles. Aquí están comparados con el placebo. Lo que les decía, el tratamiento debe ser individualizado, que tenga mínimos efectos secundarios, que tenga un control con otras enfermedades. Tenemos que tener pendiente y tratar de utilizar las nuevas moléculas y sus combinaciones, saberlas utilizar y en qué momento las vamos a utilizar, y tener en cuenta nosotros que tenemos que usarlos a dosis terapéuticas para evitar los efectos secundarios, ni mucho que queme al santo, como dicen los dichos populares, ni poco que no lo alumbre. Muchísimas gracias.